Bienvenidos a una cápsula nueva de conocimientos de física. En esta ocasión, hablaremos sobre un tipo de movimiento en dos dimensiones, conocido como movimiento parabólico. El movimiento parabólico, también llamado movimiento de proyectil, es un ejemplo de movimiento en dos dimensiones. Existen muchas situaciones que se pueden analizar bajo este principio, tal como el movimiento de un salto de esquí, un balón de fútbol o de fútbol americano, el lanzamiento de una bola de béisbol o el lanzamiento de un proyectil. Si consideramos una partícula cuyo movimiento sea de tiro parabólico, tomando su posición inicial como el origen del sistema de coordenadas, podemos seguir su trayectoria con su vector de posición r. Para simplificar el análisis del movimiento parabólico de un objeto, se consideran las dos suposiciones siguientes. La aceleración es constante todo el tiempo, está dirigida hacia el centro de la Tierra y su valor en el sistema internacional es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, y se desprecia el efecto de la resistencia del aire. Recordemos que el movimiento en dos dimensiones de un cuerpo o partícula se analiza dentro de un plano cartesiano con coordenadas x, y. Esto quiere decir que sus propiedades cinemáticas como su posición, su velocidad y su aceleración, al ser vectores en dos dimensiones, tienen dos componentes. Para el caso del vector de posición r, su componente horizontal es paralela al eje x y su componente vertical es paralela al eje y. Como la aceleración g solo es vertical y está dirigida hacia el centro de la Tierra, tiene solamente la componente en la dirección y negativa. En el caso de la velocidad, su vector es tangente a la trayectoria y tiene dos componentes. La componente x es constante e igual a su velocidad inicial durante toda la trayectoria, pero su componente vertical se comporta de forma similar al caso de caída libre. Observemos en la gráfica lo comentado previamente. La componente vertical de la velocidad de la partícula va disminuyendo al ir subiendo hacia el punto de altura máxima. Una vez superado este punto, la componente vertical de la velocidad va aumentando hasta llegar al suelo. Esto es debido a los efectos de la atracción gravitacional. Esta componente vertical experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, su aceleración, g, como ya se ha comentado, es constante durante toda su trayectoria y dirigida hacia abajo. En el punto de altura máxima, la componente vertical de la velocidad es 0, anulada totalmente por la gravedad. Mientras tanto, la componente horizontal de la velocidad durante toda la trayectoria del movimiento permanece constante, es decir, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, combinando las ecuaciones unidimensionales a lo largo de cada eje, podemos obtener las ecuaciones vectoriales y escalares para el caso bidimensional y así obtener la gráfica de la trayectoria de la partícula a partir del vector de posición r. Como información complementaria, recordemos que las componentes del vector de velocidad se pueden obtener si conocemos su magnitud y ángulo iniciales. Al ser la trayectoria del movimiento de proyectil una parábola, se observa que el alcance horizontal del cuerpo es el mismo para los ángulos 15 grados y 75 grados. De igual manera, el alcance horizontal es el mismo para los ángulos de 30 grados y 60 grados. Por tanto, el alcance horizontal de un objeto en movimiento parabólico será el mismo con dos ángulos diferentes de movimiento, siempre y cuando la suma de dichos ángulos sea de 90 grados. Observe que el alcance máximo horizontal se presenta cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Un ejemplo de aplicación de movimiento parabólico se presenta cuando un cuerpo es lanzado horizontalmente al vacío. En esta situación, la componente vertical de la velocidad es 0 al inicio del movimiento y solo se tiene la componente horizontal en el eje x y permanece constante a lo largo de la trayectoria del movimiento, mientras que la componente vertical de la velocidad va aumentando debido a los efectos de la gravedad conforme avanza el movimiento. Mediante el análisis matemático de un cuerpo que sigue un movimiento parabólico, podemos conocer el tiempo en el que el móvil llegará al suelo, la distancia máxima horizontal que recorrerá al impactarse con el suelo, la magnitud de su velocidad en cualquier instante de tiempo, el tiempo en alcanzar la altura máxima, la altura máxima de la partícula o cuerpo. Para el lanzamiento horizontal, la altura desde la que fue lanzada la partícula o el alcance horizontal al llegar al suelo.
Muy bien, has concluido este video. Para fortalecer la aplicación de estos conceptos, te recomendamos realizar los ejercicios propuestos que se presentan al final de los capítulos correspondientes en los diferentes libros de texto de tu curso de física. Hasta la próxima.